¿Existe la inteligencia espiritual? ¿Podemos conectar con la misión de vida de nuestra alma? ¿Podemos en algún momento comenzar a vibrar distinto? ¿O será que nuestra mente es creadora? ¿Las energías pueden crear cosas? Todas esas preguntas nos las hacemos a diario. Leemos en las redes una información, otros dicen es que estamos locos y al final hacemos como un salto cuántico. Yo creo que la humanidad ya está despertando y nosotros somos creadores de ese resonar del alma, pero también creadores de lo que pensamos. Están enlazados. Hoy tengo el honor y el placer, y es que ustedes ya lo conocen, a través de todos esos programas a distancia, Alexander Caraballo, me encanta que estés aquí. Te conocí, te entrevisté desde Venezuela hacia Noruega, luego México y ahora estás aquí en el estudio. Bienvenido, Alex. Muchísimas gracias, Mary. Para mí también es un placer enorme poder estar aquí compartiendo contigo tan cerca y bueno, y en mi querida tierra Venezuela. Para mí es un honor y me llena de satisfacción, es la palabra, de poder estar acá. Esta es tu casa y como siempre recibiéndote con todo el amor del mundo. Yo estaba hablando en estos días sobre la inteligencia espiritual y emocional o vibracional, ¿no? Porque son conceptos distintos. Pero también se hablaba de la neurocuántica y también se hablaba del salto cuántico y también se hablaba de la nueva era, la era de Acuario. O sea, hay tantos conceptos, pero al final vamos hacia lo mismo. Somos cuerpo, alma y mente y también somos creadores. Explícanos un poquito, Alex. Sí, realmente nosotros somos un ser único, pero que tiene estamos como compuestos de ciertas partes. Es como a tomar un bolígrafo, entonces le quitas una parte, sigue siendo un bolígrafo, pero sin esa parte. Entonces somos una unicidad, pero que está formada por partes. Una parte es esta dimensión física, otra es la dimensión emocional. Entonces ahí donde hablamos de inteligencia emocional, donde está es como el trono o el asiento de nuestros sentimientos, de nuestras emociones. Está la dimensión mental, que es el asiento de nuestros pensamientos, de nuestros valores. Y está la dimensión espiritual, que es el asiento de nuestras creencias, realmente de nuestra certeza, podríamos decir hasta de nuestra fe. Porque en esa dimensión es cuando es la que utilizamos para conectarnos a alguna corriente espiritual u otra, politeísmo o monoteísmo, como lo queramos ver. Y también es donde está todo nuestro paquete de programas, que son nuestras creencias, unas que nos potencian, otras que nos limitan, pero sabemos que podemos entrar ahí y modificarlas cuando nosotros queramos. Mira, me gusta mucho esa acotación que haces. Somos el cuerpo físico, esto que podemos palpar, somos la mente, que yo creo que es la que más resuena a diario con esas creencias limitantes y las potenciadoras. Pero nos dimos cuenta desde hace poco tiempo y creo que hay un nivel de conciencia un poco más elevado desde el COVID, incluso hacia acá, de que también somos espíritus. Cuando esos tres cuerpos o esos tres asientos o esos tres tronos de los cuales tú estás hablando se unen, podemos hacer el brinco hacia una mejor vida, hacia una mejor calidad de vida o a sentirnos más cómodos en nuestra propia piel. Sí, por supuesto, se hace más fácil si somos íntegros en estos tres niveles, pero realmente el que sustenta la dimensión o la parte que sustenta en nuestro ser en un mayor porcentaje, podríamos decir tal vez en un 50%, es la parte espiritual. La parte mental es la siguiente, después viene la parte emocional, tal vez un 10%, y después viene la parte física. Entonces, pero la parte grande que asienta lo que realmente nosotros somos, lo que nosotros vemos, la realidad que percibimos, es esta dimensión espiritual, que de hecho hubo un momento en que se generó la inteligencia múltiple. Entonces hablan que la persona tiene una inteligencia artística o tiene una inteligencia matemática. Entonces hablaron de unas inteligencias. Y en ese momento, cuando estos catedráticos estaban hablando de estas inteligencias, saltó la inteligencia espiritual.
pero en ese momento no tenían cómo demostrar lo que es la espiritualidad. No había esta tecnología que ahora utiliza las neurociencias para ver cómo funciona el cerebro de una persona, cuáles son los procesos que ocurren cuando una persona puede estar sintiendo algo o pensando algo o haciendo algo. Y entonces descubrieron que sí hay una inteligencia espiritual y que de hecho pueden ellos ver según el desarrollo de nuestro cerebro si una persona es espiritual o no. Sí, sabes que hace poco, y eso me llamó muchísimo la atención, estaba viendo un programa donde científicos de unas universidades súper famosas ponían a prueba personas que entraran a meditar creyendo en su Dios. No importa qué tipo de Dios, según su religión, pero que meditaran bajo esa presencia de su Dios. Y se daban cuenta en esas imágenes medidas, ¿no?, por resonadores y todo aquel cuento, que los colores, la temperatura y hasta algunas imágenes cerebrales cambiaban, porque entraban en otro estado de conciencia y al salir de allí eran más creativos, eran más productivos en el trabajo. Eso se comprobó a través de las neurociencias y bueno, también hablas de eso en tu libro, ¿no? Sí, totalmente. Esto ya está corroborado, ya no hay discusión en relación a esto. Y lo interesante es que, bueno, hay un premio Nobel llamado Santiago Ramón y Cajal, que él decía que mientras el cerebro sea un misterio, el universo va a ser un misterio. Y la gente que estudia el cerebro, ahí en Europa hay una organización de que se unieron muchos países para el estudio completo del cerebro. Ellos pudieron darse cuenta que nuestro cerebro tiene 11 dimensiones. 11 dimensiones. 11 dimensiones. O sea, 11 mundos, 11 maneras de pensar, de vibrar, de crear y de conectar con el espíritu. Totalmente. Entonces tiene 11 dimensiones. Y lo que a mí me llamó la atención es que cuando yo, investigando esta parte espiritual, ¿no?, la inteligencia espiritual, me fue al principio de los tiempos, a la sabiduría que trajo Adán al mundo, cuando Adán transmitió una sabiduría en donde hablaba que Dios se manifestó, o él no le llamaba Dios, él le llamaba John Sof, como es como el ilimitado, el mundo ilimitado, el sin límite. Se manifestó en el mundo, se manifestó por 11 dimensiones. Wow. Y la física cuántica tiene una teoría que se llama la teoría de las supercuerdas, que habla que este mundo físico al cual nosotros vemos en este momento, para ver lo que vemos, pasa por 11 dimensiones. Ese multiverso, ¿será? Podríamos decir, realmente es como es energía. La energía se va densando hasta que forma la parte física. Y en ese proceso o en esas dimensiones donde va bajando, están involucradas nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestras creencias. Y vamos pasando de plano a plano y tomando diferentes tipos de conciencia. Ahora fíjate algo, has hablado de inteligencia espiritual, pero ¿cómo es el concepto? ¿Cuál es el concepto de inteligencia espiritual? ¿Cómo podemos saber si estamos vibrando o somos o no inteligentes espiritualmente? Bueno, es algo sencillo. Somos inteligentes espiritualmente porque tenemos la capacidad y las habilidades, las skills, habilidades. Las habilidades. Y tenemos las habilidades para manifestar lo que es el altruismo. Nosotros somos inteligentes espiritualmente realmente cuando podemos crear una segunda naturaleza en nosotros. Todos nacemos con una naturaleza egoísta, en una naturaleza que todo lo queremos para nosotros, que solamente pensamos en nosotros. Cuando nosotros comenzamos a crear una segunda naturaleza que es altruista, donde buscamos dar sin recibir a cambio, donde sentimos agradecimiento, que tiene una vibración muy alta, donde nos sentimos agradecidos por respirar, por la mujer que nos dio la vida, por nuestros padres, por nuestros hermanos, por conciencia plena. Todo, totalmente. Entonces ahí podemos decir que somos inteligentes espiritualmente, porque tener esa conciencia, esa neuroconciencia que tú llamaste al comienzo, tener esto presente
cambia la composición de nuestro cerebro. De hecho, hay una parte de nuestro cerebro que está asociada con el egoísmo, con la conciencia del yo, de mi pertenencia. Esa parte se hace hasta más pequeña. Wow. La parte de los miedos, de las reacciones, se hace más pequeña, tanto en actividad como en volumen, y otras partes relacionadas con el altruismo, con el dar, con el amor. Con el perdonar, con el sentir, con el vivir, con el respirar y con estar hasta conectado con la misma naturaleza. Totalmente. Es parte de la espiritualidad, no de la religiosidad, de la espiritualidad. Espiritualidad, porque utilizamos realmente, para mí, utilizamos la religión para conectarnos espiritualmente, ¿no? Entonces podemos utilizar alguna religión que lo que nos da es como un camino, nos está dando como un camino, como una vía ya hecha. Es como si voy a subir el Ávila o alguna montaña. Es más fácil subir por donde ya sube todo el mundo que yo vaya tal vez con un cuchillo, un machete, no sé cómo llamarle. Sí, cortando tal vez esa vegetación para poder subir. Entonces, cuando utilizamos una religión, estamos utilizando ese camino, esa vía para llegar tal vez a la cima. Para llegar al desarrollo del espíritu que últimamente tiene un nuevo nivel de conciencia. Si una persona dice, yo no quiero conectar con el espíritu, ni con la religión, ni con nada que tenga que ver con vibraciones ni energía, me voy directamente hacia ese cuadrado de la mente. ¿El cuerpo físico qué pasa? ¿Se deteriora, no se deteriora? ¿O el alma en algún momento dice, hey, vas a tener que sentirme para que puedas estar acoplado? ¿Puede suceder eso, Alex? Totalmente. De hecho, ocurre así, como hablamos al principio. El que sustenta realmente todos los mundos, el que tiene mayor peso es el mundo espiritual. Él realmente alimenta lo que es el mundo mental o la dimensión mental, la dimensión emocional y la dimensión física. Entonces, cuando no hay conexión con esta parte espiritual, por supuesto que se va deteriorando las demás dimensiones, o el cuerpo mental, el cuerpo emocional y el cuerpo físico. Se va deteriorando porque es como si fuese una cascada que alimenta otra cascada más abajo, y esa cascada más abajo alimenta a la otra, y así sucesivamente. Si la de arriba, que es la que alimenta, la que comienza ese dominó, esa caída de dominó, si no alimenta a la siguiente, esa se va como secando o va alimentando, entonces van a tener menos cantidad de esa agua, de ese caudal. Y cuando tenemos menos cantidad, significa que empezamos a sentir el deterioro tanto en nuestra energía. Energéticamente nos podemos sentir fatigados, comenzamos a ver el mundo negativo, no comenzamos a ver oportunidades, sino simplemente puros problemas. Y el cerebro, como hablamos anteriormente, el cerebro crea nuestra realidad. Nosotros, el cerebro, si fuese esto lo hemos hablado antes, si fuese un computador, él procesaría aproximadamente 400.000 millones de bits de información por segundo. Pero solamente nos hacemos conscientes de 2.000. De los 400.000 millones, solamente nos hacemos conscientes de 2.000. ¿Y eso por qué? Porque el cerebro comienza a mostrarnos solamente aquella parte de la realidad que corrobora o sintoniza con nuestro sistema de creencias, con nuestras programaciones, que es la parte espiritual nuestra, que es donde está nuestro ADN realmente. La parte energética de nuestro ADN es esta parte espiritual. Lo que muchas veces decimos como concepto ADN espiritual. Cuando he leído algunos de tus libros, porque además hay uno nuevo por allí que me encanta, y yo quedé también enganchada con creando todos esos pensamientos y el neurohacking, quedé enganchadísima, me di cuenta que en realidad es un ejercicio práctico hacer que esos pensamientos vayan acoplados. Pero después se hace tan fácil el pensar, sentir y vibrar igual, que la sensación de paz, la sensación de salud
y de bienestar incluso a través de no solamente la parte física, sino a través de lo que puedo tener alrededor, de las relaciones de pareja y hasta la relación con el dinero, cambian. Cuando hacemos ese clic espiritual y se acoplan mente y espíritu, se manifiesta, eso es una de las cosas que hablan en tus libros que a mí me encanta, se manifiesta terrenalmente. Totalmente, porque realmente la energía está ahí cargada, hasta la sanación. Queremos sanar, ya la sanación está en ese mundo espiritual, lo que tenemos es que jalarlo. Muchas veces la sanación está ahí disponible para nosotros, pero nosotros necesitamos elevar nuestro nivel de conciencia, aprender algo de esa enfermedad, de ese proceso, y cuando lo logramos, la sanación cae a nosotros, baja. Entonces el dinero también es una energía que está ahí disponible, pero solo baja si nosotros somos capaces de conectarnos, de abrirnos, de aprender lo que necesitamos aprender, porque él es una energía y nosotros nacimos realmente para ser prósperos y abundantes. Lo único es que las creencias, las programaciones, donde nos desarrollamos como niños, sembraron ciertas creencias o programaciones, bloqueos limitantes, que es como que el dinero es sucio, porque tal vez yo de niño... Se gana solo con esfuerzo, sudor y lágrimas. Claro, mira, yo conocí a alguien en un taller que por cierto, dicté cuando estuve aquí en Venezuela hace unos 20 años, un taller de inteligencia emocional. Y esta persona era muy emprendedora, y entonces una empresa acá, pero nunca le iba bien en nada. Y él no entendía qué, hasta que llegó el momento en que en una meditación tuvo la oportunidad de ver que cuando él se llevó tal vez él decía que tenía 4 o 5 años, se llevó unas monedas a la boca, le dieron un golpe muy fuerte, claro, y le dijeron, no hagas eso, el dinero, eso es sucio. Claro. Y entonces él inconscientemente tenía una programación de que el dinero era sucio, y por más que él hacía cosas para ser productivo, para ser próspero, para traer el dinero a su vida, había algo que lo estaba limitando en su subconsciente, que era que el dinero es sucio. Entonces, ¿quién quiere algo sucio para su vida? Comenzaba a alejarlo. Lo voto, claro. Comenzaba a alejarlo, hasta que él tomó conciencia de esto y tuvo la oportunidad en ese momento tuvimos la oportunidad de que él pudiera, lo apoyamos para que él pudiera hablar con ese niño de 4 o 5 años y le explicara por qué mamá tal vez le hizo ese acto, por qué le dijo eso, pero que le explicara la nueva realidad y lo que él quería de él. Y cuando le explicaron a su niño interno, o a esa parte emocional, esa dimensión emocional que es donde se sienta nuestro niño interior, cuando él le explicó esto, la vida le cambió. Pero por supuesto, esa anécdota es súper interesante porque así mismo pasa con las relaciones de pareja, pasa con el bienestar y pasa con el concepto de lo que somos. Si alguien en estos momentos dice, wow, estoy enganchado con este tema, yo quiero leer más, quiero aprender más, ¿cuáles son esos primeros pasos, esas primeras recomendaciones que desde este instante tempranito, a esta hora, puede comenzar a aplicar? Bueno, lo primero es hacerse consciente de sus actos, de sus acciones, de sus comportamientos, de su palabra, porque la palabra va programando nuestra mente, va haciendo programas, va programando nuestra mente, va programando nuestra dimensión espiritual también. Entonces lo importante es que sea consciente de sus acciones, de su palabra, de lo que siente, de lo que piensa, cuáles son sus pensamientos en el día. La ciencia habla de que tenemos alrededor de 6.200 pensamientos. Hablaban de 70.000, pero eso era un mito. Se demostró que son 6.200 pensamientos aproximadamente en el día. Entonces, darse cuenta, hacerse consciente de esos pensamientos, ahí cuando la persona se haga consciente de esto, va a poder hacer los cambios, porque si yo no sé qué tengo que cambiar, qué necesito cambiar para poder crecer, no voy a poder crecer. Y entonces al principio va a ser difícil, porque no es fácil, el cerebro no olvida. Ya está entrenado. Ya está entrenado a hacer eso. Es un músculo y eso está entrenado para sentirte mal desde la mañana, para salir bravo al trabajo, para llegar obstinado, para torcerle los ojos al jefe.
Ya estamos entrenados para eso. Entonces lo que necesitamos es reentrenarlo, poder crear nuevas redes neuronales o programaciones, creencias que nos potencien. Y entonces eso va día a día. Es como que hablamos de ese camino. Si ese camino, aunque esté lleno de naturaleza, de bosque, de Sí, flora, de raíces, claro, troncos. de troncos, de rocas, grama, claro. de algo, de plantas. Si vamos caminando por él cada día, va a llegar un momento en que también se va a crear ese camino, se va a aplanar y va a ser un camino por nosotros por donde va a viajar la información que deseamos. Entonces es importante entender que el cerebro no olvida, el cerebro sustituye. Entonces nosotros no podemos olvidar, sino sustituir. Y esa programación que ya no queremos para nuestra vida va a quedar ahí dormida, pero no se va a eliminar. Eso como que hablan de que, había un libro muy interesante, eso es las 5 de la mañana o algo, hablaban de que eliminamos creencias, hábitos y esto. No, porque si estás haciendo eso, lo que estás eliminando son neuronas. Tú no puedes, el cerebro tú no eliminas, tú no... Lo que haces es borrar el archivo de la computadora y meter una nueva información. Es correcto. O encima de la vieja información. Bueno, como yo tengo mis años, yo era del tiempo del cassette, ¿no? Por favor, acaba de caer la cédula sí, yo tengo, de Alex realmente Caraballo. tengo mis años, era el cassette. Entonces yo tal vez estaba escuchando merengue. Y ya no quería escuchar merengue sino salsa. ¿Qué hacía? Botaba ese cassette, botaba esa mente, No, simplemente grababa encima de ese merengue, grababa este nuevo ritmo que era salsa. Y cuando yo le daba play a ese cassette, escuchaba salsa. Mira, ese es el mejor ejemplo porque yo sé que muchas personas que están allí escuchando este programa acaban de decir, wow, yo también lo hacía. Eso es lo que usted debe hacer con esos pensamientos, esas creencias, las bajas vibraciones, para conectar con la inteligencia espiritual. Alex, antes de despedirnos, por favor, danos la primicia como escritor, como conferencista y cuáles son tus redes, qué tienes por allí en estos momentos que siempre, siempre es demasiado profundo. Bueno, mis redes, Alex1 Caraballo, la pueden conseguir Alex1 Caraballo, Neurohacker, está en todas mis redes sociales. Mi nuevo libro, El arte de hackear tu mente, neurohacking, que es realmente más que un libro, es una guía basada en las neurociencias, en los últimos estudios hallados o los últimos hallazgos de la neurociencia que nos permiten reducir los niveles de estrés, de ansiedad, de depresión, de insomnio y aumentar los niveles de productividad y rendimiento de nuestra mente, cómo crear nuevos hábitos, cómo meditar, cómo comenzar a meditar, los beneficios de la meditación y sobre todo algo que es importante, que es la neuronutrición. O sea, necesitamos nutrientes para nuestro cerebro. Muchas veces sentimos una depresión o sentimos ansiedad o estrés, es porque no le estamos dando a nuestro cerebro los nutrientes necesarios. Y entonces en el libro hablo de cuáles son esos nutrientes. Y bueno, regreso a México. Y el 30 de septiembre voy a estar con Wim Hof, el que llaman el hombre de hielo, que inventó todo esto. Voy a estar en Ciudad de México dictando un taller con él. Él va a hablar sobre su método de exposición al frío, termogénesis inducida por frío, los beneficios. Yo lo voy a acompañar ahí, como sabes que vivía en Noruega, me metía mucho en el... Es facilito para ti, pero bueno, que entren en tus redes, claro, y vean la información. Y yo voy a estar hablando un poco de neurocuántica, ¿no? Ya lo saben. Alex1 Caraballo, ¿verdad? Ahí está toda la información. Gracias, nos seguimos viendo aquí en este rinconcito, decretado como siempre, que no va a ser la última vez. Y ustedes recuerden, somos cuerpo, alma y mente. Y a través de esos cuerpos podemos crear una nueva realidad. Mil bendiciones y recuerda que eres un ser único, eres un ser de luz. Y chao, chao.